La voz del derecho se escucha en News Canal Multimedia. Esta es una transmisión en vivo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa favorito, Rutas y Retos de Legalidad, de la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Este programa es conducido en lo general por la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica. Soy su amigo Juan Negrete y el día de hoy tengo el privilegio de conducir este programa y es un gusto y un verdadero placer estar con todos ustedes como todos los días con temas de derecho y temas diversos que a todos los abogados nos sirven para nuestro aprendizaje continuo y también para todas aquellas personas que quieren acercarse a aprender derechos y sus obligaciones que no necesariamente sean abogados. El día de hoy estamos de manteles largos ya que pues contamos con la valiosa presencia del doctor Juan Abelardo Franco Hernández, de quien déjenme decirles, aparte de la gran trayectoria que tiene y de su gran prestigio, como abogado sobre todo experto en el ámbito de la argumentación jurídica y materias afines, pues es una persona que siempre se ha destacado por su activismo para compartir su conocimiento y la enseñanza con los jóvenes a través de las aulas universitarias. Él es licenciado en Derecho, doctor en Filosofía y doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, nada más, imagínense. Y pues, como les digo, se ha dedicado mucho a la docencia, a la academia, pero también, sobre todo, a la escritura de obras fundamentales para poder aprender de una manera clara, de una manera rápida, pues estos temas que a veces, tratándose de filosofía, por ejemplo, pues no queremos meternos porque pensamos que es algo complejo y él lo hace muy dinámico, destacando dentro de sus publicaciones argumentación jurídica y Sociología General y Jurídica en coautoría, ambas obras editadas por Oxford University Press, y Nuevos Perfiles de la Educación Jurídica en México, editado por Porrúa. Querido doctor Juan Abelardo Franco, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Sea bienvenido a este espacio. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, Juan, muchas gracias por la invitación y la verdad es que estos son los espacios agradables que hacen muy grata la pandemia, ¿no? Porque uno puede permanecer en un diálogo agradable e intenso con gente de la academia y de muy buen nivel. Muchas gracias No, por la pues invitación. nosotros somos los agradecidos, doctor. Gracias nuevamente. Y aparte, por favor, los invitamos desde ahorita a que vean cápsulas que inclusive el doctor ha empezado a realizar, lo decíamos tras bambalinas, que ha sido muy enriquecedor, que la pandemia ha permitido también a través de estos medios pues comunicar de una forma pues muy clara temas que de verdad se vuelven a veces complejos, doctor. Y el día de hoy vamos a hablar de uno que para muchos abogados es complejo. Y es complejo porque a veces no se sabe ni cómo utilizarse, ni si realmente lo estamos utilizando, y hemos llegado a escuchar muchas veces que a veces no sirve. Cosa más errónea no puede existir que decir que no sirve la argumentación jurídica. Por lo cual me gustaría preguntarle, doctor, como experto en la materia, y sobre todo para las personas que nos ven, ¿qué debemos entender primero como argumentación? ¿Qué es argumentar? ¿Y por qué la importancia de que todos, no solo abogados, sino en este plano, todos empecemos a saber argumentar mejor siempre nuestros criterios, nuestros pensamientos? Bueno, déjame platicarte, Juan, que la argumentación como la conocemos actualmente tiene un origen en el mundo europeo de los años 70, ¿no? Estamos hablando de la época de 1973-74, cuando Robert Alexi, este filósofo muy célebre actualmente, hizo su tesis doctoral sobre una resolución que hizo el Tribunal Superior de Justicia alemán en el año 73, ¿no? La resolución decía que las resoluciones del tribunal tenían que ser sustentadas racionalmente lo mejor posible. Sustentadas racionalmente lo mejor posible. Y él le pareció que era un gran tema de tesis, ver qué significa que algo esté sustentado racionalmente. Ese fue el tema de tesis. La tesis se publicó en el año 78 y empezó a ser más famosa a mediados de los años 80, de los 1980. Y a partir de esa publicación de Robert Alexi, hubo una especie de eclosión mundial en la que, sobre todo que impactó en algunas partes de Europa,
por ejemplo, en Alemania o en España, en Italia, empezó a haber una explosión de seguidores que quisieron encontrar las metodologías de justificación racional para las resoluciones judiciales, ¿no? Y de ahí se extendió a las justificaciones o a los razonamientos adecuados de los postulantes, de los litigantes. Y ahí nace la moderna o la contemporánea argumentación jurídica. Incluso algunos, más que buscar a los autores contemporáneos, se fueron a buscar autores como Aristóteles. Se volvió de pronto una moda releer la retórica de Aristóteles. Imagínate la retórica de Aristóteles, ¿no? Que era un libro que se vendía solamente a cuentagotas por algunos expertos filólogos o filósofos que tenían alguna inquietud, ¿no? Se empezó a revisar los libros de lógica, ¿no? Los analíticos primeros, los segundos, la tópica. Empezó a buscarse la tópica de Cicerón, que eso hubiera sido bien interesante, porque la tópica de Cicerón es una tópica escrita por un filósofo jurista. Cicerón era estudiante, bueno, era discípulo de dos de los grandes juristas del periodo clásico, ¿no? El Quinto Mucio Scaevola y Sulpicio Rufo. O sea, verdaderamente era un texto interesante porque era tópica aplicada, ¿no? Uh-huh. Tiene un texto que se llama la Ars Inventio, que es cómo reunir pruebas y hacer formulaciones para poder ganar un asunto jurídico. Entonces, la verdad es que empezó toda una explosión interesantísima. Y hubo algunos centros importantes que empezaron a reunir y compilar toda esta información. Es muy célebre actualmente Alicante y el nombre de Manuel Atienza, que no es el único, pero sí es el que, por ejemplo, ha tenido un poco más de fama en nuestro país, ¿no? En España, Atienza es un personaje que también es conocido, pero no es el más conocido de todos, ¿no? La escuela de Girona hace mucho frente a Alicante, frente a las escuelas de argumentación. Y bueno, y también América Latina ha hecho una exploración interesante en formas argumentativas. Yo personalmente me reconozco a mí como un seguidor más de las escuelas anglosajonas. Yo me fui más hacia a lo que llaman el razonamiento legal, más que atender a la argumentación, aunque definitivamente la argumentación ha sido uno de mis trabajos más fuertes de investigación en los últimos 25 años, casi 30, diría yo, ¿no? Pero eso es lo que ha sido la argumentación. Es la búsqueda de las mejores formas de sustentar racionalmente una resolución o bien las pretensiones que los postulantes, las y los postulantes pretenden para ganar un asunto jurídico. Y por ejemplo, doctor, nada más para tener claro ahorita que usted lo refería, ¿cuál sería la diferencia entre precisamente esta argumentación que se ha venido ya gestando y el tema del razonamiento, por ejemplo, anglosajón que nos refería usted? ¿Habría alguna diferencia? Sí, no, claro, es muy importante la diferencia. Hans Reichenbach era uno de estos científicos del Círculo de Viena, donde estaban estos neopositivistas lógicos, y entre ellos se encontraban algunos personajes como, bueno, iba al Círculo de Viena Hans Kelsen, por ejemplo, no formó parte del Círculo de Viena, él dice que no formó parte del Círculo de Viena, pero iba a platicar con gente del Círculo de Viena, y de Hans Reichenbach toma varias ideas. Esta idea de la retribución y de la causalidad del derecho, lo toma de Hans Reichenbach. Pero bueno, Hans Reichenbach hace un estudio que publica en un texto del año 38, si yo mal no recuerdo, que se llama Experiencia y Predicción. Y él hace una distinción que incluso actualmente los neurofisiólogos y los epistemólogos siguen. Dice, una cosa es cómo resolvemos un problema y otra cosa es cómo justificamos que lo que se nos ocurrió como respuesta es correcta. Uh-huh. Porque el contexto del descubrimiento es una forma de operaciones mentales que tienen que ver con la experiencia acumulada, con pautas de experiencia, con intuición, ¿no? La intuición es bien importante. Operamos de una manera como calculando más o menos cómo se debe hacer una respuesta adecuada para una situación. Y luego, en un segundo lugar, utilizamos elementos argumentativos, como la lógica, la tópica, la dialéctica, para formalizar y darle orden a ese pensamiento holístico o espontáneo que tenemos para resolver asuntos.
Y eso es lo que llaman el contexto de la justificación. La argumentación jurídica propiamente está en el contexto de la justificación, es dar razones para avalar una respuesta hipotética que estamos haciendo, ¿no? Y lo que estudia cómo formulamos las respuestas hipotéticas es algo que estudia el razonamiento legal. Yo esta distinción la descubrí estando en Estados Unidos, cuando estuve haciendo una estancia. Precisamente fui a buscar textos de argumentación jurídica, a ver cuál era la visión del anglosajón de la argumentación jurídica. Y me topé con un gran librero. Bueno, mi primera sorpresa es que no había un libro que dijera argumentación jurídica, ¿no? Legal Argumentation no existe como tal. Pero tienen un libro que dice Legal Reasoning. Y dije, pues este debe ser, ¿no? Y ahí fue donde descubrí que más bien ahí ven la forma de desarrollar habilidades para dar planteamientos hipotéticos, pretensiones, conjeturas, y a partir de las cuales uno ya puede empezar a armar un cuadro argumentativo justificatorio, ¿no? Eso me parece que es bien interesante porque el razonamiento legal está dirigido sobre todo a la formación de profesionales del derecho, ¿no? La argumentación es más ver cómo de una manera lógica o formal puedo avalar lo que la experiencia acumulada me está diciendo. Entonces, esas son como las dos categorías. Una cosa es cómo psicológicamente hacemos planteamientos hipotéticos para resolver un problema jurídico, que principalmente se hace por experiencia acumulada. Y luego viene el proceso de justificación, que es así como lo llama Manuel Atienza, ¿no? El contexto de la justificación es donde está la argumentación jurídica y echamos manos de todas esas herramientas para poder avalar lo que estamos diciendo por experiencia, ¿no? Entonces, son complementarias el razonamiento legal y la argumentación jurídica. Y yo personalmente quise hacer un rastreo antes de entrar en la argumentación, porque me pareció muy interesante, sobre todo estando en una universidad. Bueno, yo no solamente estuve en una universidad, yo di clases en muchas universidades de México. Y la verdad, la gran pregunta era, ¿cómo le enseñas a alguien derecho? ¿No? Porque uno puede llegar y dar una clase, pero de ahí a enseñar o que haya un aprendizaje del derecho es otro asunto. Entonces, lo que es interesante para mí es esa distinción entre experiencia acumulada del razonamiento legal y la parte de la justificación de la argumentación jurídica. Y por ejemplo, doctor, esto me parece muy interesante, porque sí, no lo había pensado así y es verdad. La argumentación jurídica siempre va encaminada, como bien lo señaló, a justificar el por qué ciertos razonamientos se toman así, pero a veces no tomamos en cuenta que precisamente el razonamiento previo antes de justificar el porqué de ese mismo razonamiento, pues también es interesante y a veces se pierde ese punto de vista. Por lo cual, pues llevar las dos creo que sería muy interesante. Ahora, podríamos nosotros... Por ejemplo, Sí, Juan, déjame aclarar una cosa que creo que es importante. Sí. Pensamos, y se ha pensado equivocadamente, que la argumentación nos enseña a razonar jurídicamente. No es cierto. La argumentación nos ayuda a sustentar un razonamiento jurídico. Pero aprender a razonar jurídicamente es algo que se aprende con las pasantías, con las prácticas judiciales, con el estudio de casos, ¿no? Eso es otra cosa. Excelente. Pero bueno, eso es lo que, esta más quería hacer esa acotación. No, y muy buena acotación, por cierto. Doctor, ¿podríamos hablar de tipos de argumentación jurídica? ¿Existen? ¿O solo es una? No, bueno, hay muchas formas de argumentar, ¿no? De hecho, esto tiene que ver mucho con otro campo de conexión que es la parte de la epistemología jurídica o el cognitivismo jurídico. Porque hemos dicho que la argumentación lo que hace es avalar razonamientos y planteamientos hipotéticos. Pero hay una cosa que es muy importante, Juan. No todo mundo piensa igual y no todo mundo razona de la misma manera. Y esto es también muy revelador. Y aquí, por ejemplo, hay un campo de investigación en el que yo me he centrado mucho, que es esta parte del cognitivismo jurídico o la epistemología jurídica, que es cómo resolvemos estos problemas. Esta parte del razonamiento legal es por qué algunos piensan de una manera lógica y otros tienen una misma respuesta para una respuesta distinta para el mismo asunto que están viendo. ¿Por qué los tribunales
puede haber magistradas y magistrados encontrados en sus resoluciones, que el derecho no es el mismo, que el derecho no se piensa igual. Y la verdad es que no. El derecho puede ser interpretado bajo distintos modelos cognitivos. Y esto depende de las experiencias y las formas en que construimos el pensamiento. Jean Piaget, que era un epistemólogo muy amigo de Hans Kelsen, uno de sus grandes amigos, por cierto, llegaba a tenían grandes conversaciones Kelsen y Piaget, cosas que no están muy registradas, solamente algunos testigos de esas grandes reuniones, pero poco se ha escrito sobre eso y la verdad es que creo que es muy interesante explorar esa área, porque lo que muestra Kelsen es que, y con Piaget, es que dependiendo de las formas discursivas, de las formas narrativas, las resoluciones se pueden dar en un sentido o en otro. Y esto es lo que hace muy interesante el derecho, porque el derecho es un lenguaje neutro, puro, ¿no? Como lo quería Kelsen, ¿no? En el que puede ser sesgado y direccionado por construcciones mentales, construcciones de experiencia que nos dicen algunos profesionales, esto debe armarse en este sentido para resolverse de esta manera. Pero otros lo arman de otra manera y lo resuelven de otro modo. Es por esto que en los tribunales tenemos encuentros y estos debates, porque no todo el mundo piensa lo mismo de la misma manera. El derecho no tiene una única manera de razonarse y por lo tanto no tiene una única manera de argumentarse. Perfecto. No existe una sola forma de argumentar. Y esto también explicaría por qué en la misma época del Semanario Judicial de la Federación y de su Gaceta, en la misma sala de la Suprema Corte de Justicia, o en el Pleno, o en tribunales, hay jurisprudencias encontradas. Porque la misma norma, para resolver un asunto, fue pensada y armada racionalmente de una manera, pero con una ley. Pero tal vez un asunto parecido, con la misma ley, se razonó de otra manera y se resolvió de otra manera, ¿no? Entonces, no existe una única forma de argumentación. Aquí lo que podría decir es como si me preguntara si existe una sola forma de escribir. En realidad, hay muchas formas narrativas y hay muchas formas argumentativas. Lo que es interesante y lo que es importante es que la argumentación pueda ser significativa para la otra parte, ¿no? O en el caso de los litigantes, para la autoridad judicial, o bien de la autoridad judicial para justificar una sentencia. Entonces, hay grandes diversidad de argumentos. Hay algunas corrientes analíticas que han querido como estandarizar formas, más bien las generalidades de los argumentos, ¿no? Hay argumentos de autoridad, argumento ad hominem, hay argumentos de reducción al absurdo, que son fórmulas que existen en los textos de Aristóteles, por ejemplo, ¿no? En la retórica, en la lógica. Pero son maneras de argumentar. Pero dependiendo de la forma en que los combines, pues sacas un resultado. A mí me gusta decir que la argumentación te proporciona herramientas. Por ejemplo, la tópica te da unas herramientas, la dialéctica te da otras, la lógica te da otras. Y tú, dependiendo de tu experiencia acumulada, de tu habilidad, tu destreza, de los hábitos que hayas desarrollado con la experiencia de atender asuntos, vas empleando esas herramientas, ¿no? O sea, es como si me dijeras, ¿existe una sola forma de clavar utilizando el clavo y el martillo? No, pues hay muchas formas de clavar. Hay gente que clava tal vez de una manera semejante, pero depende. Hay gente que agarra el mango muy abajo y hay gente que lo agarra muy arriba. Hay gente que utiliza las manos colocando. O sea, hay muchas maneras de matar una cucaracha, ¿no? Y la argumentación lo que hace es aportar herramientas para que la inteligencia del operador jurídico las emplee de una mejor manera. Es tal vez como cocinar. Están los elementos allí, pero tú tienes que desarrollar esa habilidad. Es una destreza que hay que ejercitar. O sea, la argumentación es un arte. Exacto. Es un arte de saber combinar los elementos y utilizar el lenguaje. Pero fíjese, aquí viene un punto interesante, porque si podemos hablar que existen diferentes tipos de argumentación dependiendo las personas que hay, como si fuera un arte, es decir, yo le impregno mi propia esencia a mi argumentación, pues viene un punto muy cierto, y es que si hoy por hoy nosotros hacemos una pregunta general a todos los abogados, pues realmente un abogado difícilmente
piensa cuando argumenta, estoy haciendo un argumento de reducción al absurdo, o un argumento ad hominem, un argumento tal, ¿no? Más bien lo que ellos dicen es, ¿cómo puedo? O sea, sé que existe la argumentación jurídica y esta es una herramienta sólida que a mí me permite, bajo mi propia personalidad, mi experiencia, lo que sé, pues manifestar algo. Entonces la pregunta sería, ¿cómo argumentar mejor? Porque a veces también se puede confundir, o no sé si sea lo mismo, ya usted nos podrá dar luz, doctor. Por ejemplo, sabemos que hoy por hoy los abogados, me refiero no juzgadores, sino postulantes, utilizamos el silogismo jurídico como forma de argumentación o como forma para establecer argumentos coloquial, ¿no? Entendiendo de una forma lógica la premisa mayor, premisa menor y la conclusión, ¿no? Premisa mayor, la ley, premisa menor, el hecho en concreto o lo que se estima violado, lo que se quiere demandar, y conclusión, cómo se relaciona una y otra, ¿no? ¿Cómo podrían los abogados argumentar mejor, valga la redundancia, aprendiendo argumentación jurídica, por ejemplo? Mira, es una... déjame platicarte también una experiencia, Sí, por favor. porque durante un par de años estuve a cargo de la Dirección General de Formación Profesional de la entonces Procuraduría General de la República, Fiscalía. Y una de las funciones y los objetivos que teníamos era capacitar ministerios públicos, pero también Policía Federal de Investigación, también primeros respondientes era los peritos, cómo trabajar con los peritos. Y nos estaban ofreciendo, por ejemplo, un curso de argumentación de la Universidad de Alicante para traerlo a México. Por cierto, muy, muy costoso, muy costoso. Pero bueno, ya cuando estás trabajando a un nivel de institución pública, decidimos no contratar a Alicante por una razón. Porque las universidades generalmente dan cursos de teoría de la argumentación, no prácticas de No, argumentación. práctica, exacto. Exactamente. A mí me gusta distinguir mucho, en filosofía se distingue la razón práctica de la razón especulativa, ¿no? O la razón teórica de la razón práctica. Pero a mí me gusta todavía utilizar otra distinción que hace Husserl, que es la razón empírica, ¿no? Yo te puedo dar, la diferencia es muy importante, y esto va a responder tu pregunta dentro de unos minutos. Es, por ejemplo, si yo te voy a enseñar a ti a manejar, te voy a dar la razón teórica, la razón pura de cómo se da la mecánica automotriz. ¿No? Cómo la gasolina hace explosiones de combustión y cómo el motor jala, ¿no? Y luego te puedo dar un manual de manejo, ¿no? Te puedo dar incluso el reglamento de tránsito. Y te lo vas a leer. Tienes ya la razón práctica, ¿no? Sabes que así se va a practicar. Pero hasta que no te subas al auto, no vas a poder aprender a manejar, ¿no? Creo que es un poco, esa es la razón empírica, ¿no? Entonces, la razón empírica es sobre la práctica misma de las cosas, ir aprendiendo las pautas que precisamente te llevan a cabo en el desempeño de esa actividad, ¿no? Entonces, en ese sentido, aprender teoría de la argumentación puede ser muy interesante, pero sigue siendo teoría de la argumentación. Puedo entender la teoría de Robert Alexy, puedo entender la teoría de Cain Perelman, la teoría de la tópica de Fibeck, pero hasta que yo no me ponga a argumentar, no lo voy a hacer. ¿Qué hacíamos nosotros y qué fue lo que se me ocurrió a mí en la Dirección General de Formación Profesional? Ponerles un caso, ¿no? ¿Cómo aprendes tú matemáticas a sumar y a restar? Pues poniéndote problemas, ¿no? Entonces lo que hacíamos, y esto también lo apliqué cuando estuve en la escuela judicial, en el Instituto de la Judicatura Federal. Como verás, tengo una vida dedicada a la capacitación de profesionales, de jueces. Perfecto. No, para mí ha sido muy, muy interesante. Es un gran laboratorio de haber trabajado en estos lugares. Lo que es muy interesante es que lo que hacíamos era a los jueces darles los autos, las constancias contenidas en autos, ¿no? Y decirles, ¿cómo lo resolverías? A ver, desarrolla argumentos para resolver el asunto. Y a los ministerios públicos igual. A ver, ya tienes la carpeta, tienes los datos. Arma de una manera tópica todo el asunto. Tienes que clasificar las cosas, ordenarlas y decir que esto es prioritario, esto es secundario, esto tal vez puedes aplicarlo en algún momento.
Pero y los teníamos, por ejemplo, en la PGR, hoy Fiscalía, los teníamos en un lugar que se llamaba La Muralla, que es como la escuela de Cuántico, como la escuela de FBI, pero en México, ¿no? Es un lugar sensacional. Creo que ahora pertenece a la Guardia Nacional. Los teníamos en grupos en salas de juicios orales, haciendo las audiencias. Y en cada sala de juicios teníamos de 2 a 3 instructores que iban orientando las formas de argumentar, ¿no? Decían, bueno, a ver, tiene usted este asunto, llévelo en esta audiencia. Y la persona empezaba a hablar y los instructores lo que hacían es decirle, mira, cometiste este error aquí, acá, hubieras mejor realizado esta operación aquí, esto lo planteaste de esta manera, ¿por qué no lo intentas de esta otra manera? Entonces, ahí lo que estás haciendo es una práctica de argumentación con una retroalimentación de cómo ir argumentando, ¿no? Esto creo que es la pauta y la forma en que uno aprende a argumentar. En la práctica misma, en la razón empírica, de ir haciendo las cosas, ¿no? Es como cuando vas a una audiencia como postulante y tu socio te dice, la regaste, no debiste haber dicho esto y esto y esto, ¿no? Pero más que hacerlo en una sala de audiencias, lo haces en una escuela donde hay una sala de audiencia simuladora y llevas un asunto simulado, ¿no? Porque hay una cosa que es bien interesante en materia pedagógica. La simulación no es lo que está ocurriendo en la realidad, pero el que está acumulando la experiencia, la acumula como si fuera real. Entonces, esa forma de aprendizaje de la argumentación se da por la misma experiencia. ¿Cómo uno aprende a argumentar? Desarrollando estas pautas. Ahora, lo que me parece interesante de las escuelas de argumentación, donde se ve teoría de la argumentación, y me pasa cuando yo tengo que platicar con jueces o abogados postulantes, les digo, miren, yo no les voy a enseñar nada nuevo, porque ustedes hacen esto. Lo que pasa es que ustedes no saben que eso se llama reducción al absurdo. Ustedes no saben que eso se llama contrario sensu. O esto que dicen que es contrario sensu no es contrario sensu, es una contrariedad, ¿no? Eh, Muchas veces es por la experiencia. Lo que hace uno es ir apuntalando y modificando este tipo de cosas. Entonces, yo creo que es muy importante los talleres de argumentación y me parece que es muy interesante estudiar la teoría de la argumentación, pero como un segundo paso, ¿no? Creo que es más importante primero experimentar y saber qué es simbólico antes de saber qué es qué son teóricamente las cosas. En Suecia hay una metodología, Juan, que, por ejemplo, a los niños de primaria, Sí. Les ponen cables eléctricos, les ponen sockets, clavijas y les enseñan a armar una lámpara, ¿no? Ah, Les hacen la práctica, ¿no? Y ya que acabaron de hacer la lámpara, ya luego les enseñan cómo funciona la electricidad. Pero como ya tuvieron la experiencia de hacer algo práctico, ya lo la entienden mejor. teoría les es significativa. Dicen, mira, pues sí hacía esto y esto, y claro, ahora que lo conecto, porque están en positivo y negativo las clavijas y llegan al socket, y luego el foco les hace sentido todo. Uno aprende haciendo las cosas, ¿no? Es como si te enseñara a cocinar, primero dándote las recetas de cocina, en vez de que estuvieras en la cocina haciendo las cosas juntos, ¿no? Así es. Pero bueno, he acaparado mucho la palabra. No quiero aburrir a la gente. No, pero es que está bien analizar eso porque volvemos a lo mismo. Siempre hay como esa rivalidad de decir, a ver, hoy por hoy en la argumentación jurídica sé que existen teorías, ¿no? Que nos enseñan la teoría de argumentación de Robert Alexi, la teoría de argumentación de Atienza, la teoría de argumentación de Neil McCormick, la teoría de argumentación, y así nos seguimos, ¿no? Y pues uno lo ve y es interesante en la teoría, pero a veces uno no logra verlo en la práctica. Entonces yo veo que muchas generaciones, sobre todo generaciones actuales, y que yo creo que todo siempre ha pasado así, pero el primer reto de un estudiante de derecho cuando empieza a tener la práctica es que no sabe argumentar y que a veces no se enseña a argumentar sino en la propia práctica, pero a veces hay vicios de argumentación, ¿no? Es decir, como nadie te dice que estás argumentando bien, sino los propios tribunales cuando pierdes o ganas un asunto, por ejemplo, porque hiciste valer un argumento, pues es ahí donde vas puliéndote. Pero ¿cómo prever desde las academias
pues tener una mejor argumentación para preparar ahora sí futuros abogados que ya desde que tienen su primer acercamiento a algún asunto, pues ya tengan esta habilidad para poder hacer un argumento, porque es verdad que difícilmente se hace un silogismo jurídico, ¿no? A veces no se Claro. sabe cómo. Entonces, ¿qué hacer ahí? O sea, ¿cómo podemos mejorar esa argumentación? Sí, yo insisto en que tiene mucho que ver con la práctica. Ok. Yo me inclinaría, y de hecho hay muchas escuelas en el mundo que les dan más casos y ya luego las teorías son formas contemplativas, ¿no? Ujú. Son formas contemplativas como que a uno le hacen sentido, uno argumenta con las teorías lo que uno está haciendo en la práctica. Y de hecho, me parece que es más, podemos llevar teoría de los contratos, ¿no? Podemos aprender qué es un contrato unilateral, uno bilateral, pero hasta la hora que te enfrentas con un contrato sabes qué es, ¿no? Sí, ¿No? sí, porque ya se impregna el razonamiento práctico, ¿no? Sí, pero por ejemplo, te voy a decir, si habláramos de la chatarra, ¿qué es? ¿Es un bien fungible? ¿Es un bien mueble? O sea, ¿qué es la chatarra? Porque te voy a decir una cosa, todos los días sale chatarra de los puertos de México para venderse en otras partes del mundo, muy bien, o sea, se vende muy bien la chatarra, pero la chatarra, fíjate que tiene, por ejemplo, un problema de tributación, porque la pesan y te dicen, pues, vas a venderla en tanto, vas a pagar tanto de impuestos. Pero, por ejemplo, llega a algunas otras partes del mundo para venderse, por ejemplo, llega a las costas de África, ¿no? Donde se vende muy bien la chatarra mexicana, ¿no? Y ahí lo que hacen es fundir la chatarra y ya pesan lo que es bueno y lo que ya no es bueno ya no vale, ¿no? Pero entonces, ¿qué era la chatarra? ¿Era un bien mueble o era un bien fungible? O sea, ¿cuál es la naturaleza de la chatarra? Eso no te lo explican, ¿no? Ujú. La práctica te va rebasando cosas que la teoría te va dando, ¿no? Pues sí salió siendo como un bien mueble, pero acabó siendo una cosa líquida, ¿no? Así es. Son como, la realidad misma te plantea situaciones que la teoría no te agota. Ujú. Eso sí Y es cierto. entonces me parece que es muy importante que uno vaya teniendo estas experiencias. Hombre, ¿y por qué la carrera de Derecho se lleva en 5 años o en 4 años? Porque tenemos que estar escuchando a los profesores dándonos casos y casos y ejemplos. Estas no son matemáticas, No es ciencia exacta. no es ciencia exacta, entonces tienes que ver casuística. Ujú. Y donde más aprendemos es en eso. Y yo creo que en las clases de argumentación lo que es más interesante es cuando alguien te muestra o te pone a debatir y te va diciendo, bueno, ahora utiliza este argumento ad hominem, ahora utiliza esta reducción al absurdo, ahora utiliza esto otro de acá o aquello, ¿no? Eso es interesante porque entonces sería aplicar la teoría o ya entiendo cómo hacer, como ya sé hacer prácticas, ya nada más sé identificar lo que me está pidiendo el profesor y lo hago, ¿no? Ok. Por Pero ejemplo, en este caso, ahorita que lo referiste, y sobre todo para los que nos escuchen, para que no se queden con interrogante, porque puede pasar, ¿nos podría explicar brevemente qué entendemos por un razonamiento ad hominem, de reducción al absurdo o de contradicción, como ahorita lo estaba manifestando? sí, mira, son formas, Ujú. eh, te lo voy a plantear así. Lo que Euclides hizo en la geometría, esto de Ajá. definir puntos, líneas y superficies, Dionisio de Tracia lo hizo en el lenguaje. Entonces, nuestro lenguaje funciona de una manera casi matemática, ¿no? Te voy a poner un ejemplo que me gusta señalar cuando explico qué es un contrario sensu, por Sí. ejemplo. El contrario sensu, para empezar, muchas veces utilizamos el contrario sensu como si fuera la caja de desastre y decimos esto argumentando a contrario sensu y decimos cualquier cosa que se nos ocurra. Pero mira, te voy a decir una cosa que es muy importante. Para los lógicos matemáticos, para los que utilizan el lenguaje de una manera adecuada, ¿no? Técnicamente hablando, lo que es contrario a algo es la negación de algo. Por Ujú. ejemplo, en matemáticas lo contrario a P es no P. Ujú. Lewis Carroll, que era un gran profesor de lógica, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, Ujú. explica muy bien esto en uno de los pasajes de Alicia. Está el sombrero loco explicándole a Alicia, nosotros tenemos 365 días en un año y en esos 365 días, uno es el día de tu cumpleaños.
¿De qué son días los otros días que no son el día de tu cumpleaños? La respuesta es no cumpleaños. Ajá. Lo contrario a P es no P, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, la pregunta es, ¿qué sería lo contrario al amor? El 60%, 70% de la gente te diría el odio, El ¿no? odio. Ah, Pero el odio no es una negación es del amor, otra emoción. es otra cosa. Ajá. Para negar el amor, le tienes que poner, así como el no cumpleaños o no P, tienes que ponerle un prefijo negativo. Ujú. Es lo que descubre Dionisio de Tracia. Entonces le pone desamor. Lo contrario al amor es el desamor, no el odio. Ujú. Alguien te puede odiar o alguien no te puede odiar, pero no te ama, ¿no? Así es. Pero tú lo que no puedes hacer es amar y no amar simultáneamente. Eso es el contrario. ¿Sí me explicó? Ujú. La ley y la lógica permiten interpretaciones a contrario sensu. No sé si me estoy Sí, claro. explicando. Entonces, hay gente que piensa que a contrario sensu la persona estaba odiando a alguien. No, eso no es un contrario sensu, eso es otra cosa. Ujú. Entonces, argumentativamente te puedes dar cuenta que la gente a veces comete errores técnicos, ¿no? Señalando que puede pensar que algo es contrario sensu, pero no lo es. Ujú. Te voy a poner un ejemplo que me pasó, y solamente estoy hablando del contrario sensu, ahorita podría poner Sí, otros ejemplos. por favor. Eh, el contrario sensu, por ejemplo, trabajaba yo cuando era mucho más joven que ahora. Está Trabajaba joven. en un programa de televisión Ujú. en televisión azteca. Y es muy curioso porque mis conocimientos de lógica me llevaron a este trabajo. Una persona estaba a punto de ganarse un gran premio si contestaba una respuesta de manera correcta. Ujú. Y le preguntaron, fíjate cómo fue la pregunta, le preguntaron, ¿qué es lo contrario a la claustrofobia? O sea, lo contrario al temor a los lugares Ajá. cerrados. Y entonces él contesta, claustrofilia, que es el gusto por los lugares cerrados. Ujú. Y los del concurso le dijeron, no, está usted equivocado. Es la agorafobia, que es el temor a los lugares abiertos. Ajá. Entonces dijeron, a ver, vamos a llamar a nuestro experto de lógica, ¿no? Y les dije, bueno, todavía antes de responderles les voy a complicar más la vida. ¿Por qué no pensamos en la agorafilia? Que nos gusten los lugares abiertos, ¿no? O sea, todos son válidos, todos son en contrario sensu. Y les dije, a ver, eh, voy a hacer una analogía, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo contrario a tener fiebre? Tener diarrea, tener vómitos, tener mareos. ¿Qué es lo contrario a tener fiebre? No tener La fiebre. fiebre. Ujú. Así es, ¿no? Lo demás son otras cosas. Así es. Lo contrario a la claustrofobia es no tener claustrofobia. ¿Tienes temor a los lugares cerrados o no tienes temor a los lugares cerrados? Pero a ver, si no tienes temor a los lugares cerrados, no quiere decir que te gusten los lugares abiertos. No quiere decir que te gusten los lugares cerrados. O sea, imagínate, Juan, que te digo, oye, Juan, ¿tienes claustrofobia? No, no tengo. Ah, entonces te voy a cerrar porque te gusta estar encerrado, ¿no? No, pues tampoco. Yo tampoco. Entonces, estas son las cosas de fórmulas lógicas y de la argumentación que uno aprende a manejar. Y te Ujú. das cuenta que la gente a veces habla, pero habla sin orden, ¿no? Ujú. eh, el argumento ad hominem. El argumento ad hominem es donde atacas a la persona, ¿no? En vez de decir, bueno, ¿cómo se te ocurre decir esa cosa a ti, no? Que tú ni... ¿Cómo quieres hablar sobre el aborto si tú ni eres mujer y ni tienes hijos, ¿no? O Ujú. sea, no estás atacando el argumento, sino estás atacando a la persona. Ajá. O luego tienes argumentos de autoridad, ¿no? Es que el Papa Francisco dijo, bueno, el Papa Francisco es un hombre santo y muy sabio, pero bueno, el hecho de que lo diga el Papa tampoco quiere decir que nos sirva en este caso, ¿no? Ujú. Pero hay gente que sigue, por ejemplo, argumentos de autoridad. Ok. Hay un argumento simpático no sé si estoy siendo claro y Sí. voy muy rápido. No, 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 está perfecto. Inclusive uno de autoridad sería lo que muchos aplican en tesis, ¿no? Sobre todo en licenciatura. Como Ah, lo claro. cuestiona fulano de tal, y esta es la verdad absoluta. Tla, tla, tla. Ah, pues sí, y utilizan todos los pies de página, ¿no? Ajá. Son argumentos de autoridad. Son argumentos de autoridad. O, por ejemplo, hay unas cosas que se llaman petición de principios, ¿no? Ujú. Eh, eh, que te voy a platicar esto lo estaba explicando hace poco, porque ocurrió en estos días que un grupo de intelectuales
firmó un documento diciendo que estaban en contra, que el gobierno atentaba contra su libertad de expresión. Y entonces, pues empezó una polémica, ¿no? Y le dije, ¿para qué discutir si hay una petición de principio para comenzar? Me dicen, ¿qué es una petición de principio? Es como si yo te dijera que hablar no me permite comunicarme, ¿no? Pero tú me puedes decir, bueno, ¿y qué estás haciendo? No, pues estoy hablando. Si yo no pudiera, si el gobierno estuviera restringiendo mi libertad de expresión, ¿cómo diablos sabes tú lo que estoy diciendo? ¿No? Si el gobierno estuviera restringiendo mi libertad de expresión, jamás te enterarías de lo que estoy diciendo, porque estaría restringiéndome. Pero tan no está restringiendo mi libertad de expresión que yo puedo decirte que el gobierno está restringiendo mi libertad de expresión. No sé si estoy diciendo más que... No, sí, ¿Sí o sea que no es posible que pueda existir que te coaccionen de tu libertad de expresión si tú mismo estás manifestando que te le están coaccionando, ¿no? Exactamente, entonces ¿dónde está la represión? Ajá. Eso es lo que se llama una petición de principio, ¿sí? O sea, teóricamente las identificamos, pero fíjate que tenemos que ir haciendo la práctica y los ejemplos para que se A entienda darnos cuenta. cada una de ellas, ¿no? De ahí lo puedes reducir, hacer una reducción al absurdo, la petición de principio. Porque dices, bueno, estás haciendo una petición de principio y tu argumento se cae en un absurdo. Ok, o sea, la reducción al absurdo es que un argumento lo lleve a lo más irrisorio posible. Claro, que además la gran lección de esas formas nos las enseña Platón en sus diálogos. Sócrates se divierte de esa manera, llevando al extremo, haciendo que la gente hable, hable y hable, y luego los lleva a la reducción al absurdo, haciendo que tengan peticiones de principio. Es fácil. Y ese proceso es lo que llamamos el proceso dialéctico. Okay. Es actualmente lo que utilizamos. Si tú lees los diálogos de Platón, vas a notar dos cosas. Sócrates les empieza a hablar de una manera abierta, hace preguntas abiertas y deja que los sofistas hablen, ¿no? Los interlocutores hablen. Y ya luego que terminaron de hablar todo lo que tenían que hablar, después de 2 o 3 páginas de hablar, Sócrates empieza un contrainterrogatorio a pregunta cerrada, de tal manera que les pregunten, que respondan sí o no. De tal manera que con la pregunta cerrada, Sócrates va encasillándolos para llevarlos a una reducción al absurdo y que ellos acaben contradiciéndose. Y esta técnica la encontramos en los procesos de oralidad. Por ejemplo, en el sistema penal acusatorio, el que presenta al testigo lo presenta a pregunta abierta. Ajá. Y la mejor lección que uno le puede dar al que hace contrainterrogatorio es que le haga pregunta cerrada, ¿no? Pero luego hay quien quiere hacer pregunta abierta y les digo, ¿para qué hace pregunta abierta? Tiene que desmantelar el argumento del otro, ya no haga pregunta abierta, destruye el argumento del otro. ¿Cómo lo hago? A pregunta cerrada, ¿no? Claro que esto habría que practicarlo y hacer ejercicios. Y pueden ser desde lo más cotidiano de, a ver, platícame qué hiciste el día de ayer. Ajá. Y luego te contrainterrogo con pregunta cerrada para que tú mismo llegues a una contradicción, ¿no? Estas son cosas que se aprenden con la práctica. Los diálogos de Platón, lamentablemente, son a veces muy complicados. Pero habría que buscar algunos diálogos fáciles o algunos pasajes fáciles de los diálogos para ver cómo hace Sócrates esto, que es una gran lección de argumentación en cuanto a interrogatorio y contrainterrogatorio. Más bien argumentativo, el proceso dialéctico argumentativo, ¿no? ¿Qué te pregunto primero y cómo te contrainterrogo para que te contradigas tú solo? Vaya, que es muy interesante. Y a veces uno pierde de vista eso y en la práctica lo maneja uno, pero si tuviera, vuelvo a lo mismo, digo, ya tienes la práctica, pero si también tuvieras estas bases ya bien delimitadas, pues dirías, ah, mira, lo que estoy haciendo es esto y esto y lo puedo mejorar, ¿no? Ese es un buen punto. Es un proceso cognitivo muy interesante, tiene que ver con la práctica misma de las cosas. Y por ejemplo, el silogismo, o sea, el famoso pie de cañón de todos los abogados, el silogismo jurídico, ¿qué recomienda usted para mejorarlo, por ejemplo, para saber hacer un buen silogismo jurídico? Esa pregunta que haces es bien interesante. Primero te voy a decir dónde nos falla a todos. Excelente, a ver. Porque es una cosa bien interesante. Mira, el famoso silogismo que todo el mundo conoce, ¿no? Todos los hombres son mortales. Ajá. Sócrates es hombre. Por y lo Sócrates, tanto, ¿no? Sócrates es mortal, ¿no? Pero fíjate, el silogismo tiene reglas y a veces nos perdemos porque no conocemos las reglas. Una de las reglas, Juan, esencial de las reglas,
es que entre la premisa mayor y la premisa menor tiene que haber un conector que llamamos el término medio, que es el que conecta la premisa mayor con la premisa menor. Por ejemplo, en la premisa mayor está, todo hombre es mortal. Y abajo dice, Sócrates es hombre. Ujú. El conector es el término medio. El conector o término medio es la palabra que aparece en la premisa mayor y la premisa menor, que en Oh, este caso es hombre. ujú. Claro. Pero de pronto, cuando tú tienes en la ley, bueno, y entonces ya es fácil, porque el término medio no pasa a la conclusión. El término medio hombre no pasa a la conclusión. Así Lo que es. hace es decir que Sócrates es mortal, ¿no? El problema en la práctica misma, Juan, es que tú tienes tu ley, premisa mayor. Está redactada de una manera. Y el asunto que tienes es un asunto redactado por el demandante o el demandado o el fiscal o quien quieras. Y de pronto te topas con que no existe la palabra exacta como está en la ley, ¿no? Entonces, ¿dónde está el término medio? O tienes una hipótesis del asunto que estás viendo, pero no encuentras el término medio de tu asunto en la ley. ¿Cómo lo traducirías tu término, tu enunciado jurídico, tus condiciones jurídicas para encontrar el término medio? Porque luego se avientan uno diciendo, esta es la premisa mayor, es la ley. Mi premisa menor es este asunto. Concluyo esto y le dices, a ver, guapo, ¿dónde está el conector, el medio? ¿Dónde está el término medio? No, pues es que más o menos quiso decir esto. Le digo, es que esta palabra de aquí no tiene nada que ver con esta de aquí. O justifica argumentativamente que este término de aquí es el término medio que coincide con esto que está en la ley. Muy interesante. Ese es el talón de Aquiles del silogismo jurídico, Juan, que no encontramos los términos medios. Ok. Y luego, pues hay otras reglas muy simpáticas, ¿no? Ajá. Como de dos premisas negativas no se puede concluir nada, o de dos premisas particulares no se puede concluir nada, que a veces olímpicamente nos las pasamos, así de Los frente arcos de y triunfo. exactamente, y jamás las vemos, ¿no? Pero yo te diría, el talón de Aquiles es que no encontramos los términos medios. Y por Eso es. ejemplo, si tenemos esta deficiencia de antemano, ya que la ubicamos, ¿qué podríamos hacer para mejorar este silogismo? O sea, ¿qué debemos ahora los abogados observar para encontrar este conector o cómo tendríamos que hacerlo? Mira, hay una área que es una cosa clave, creo que también es la gran lección. Esto que te voy a dar yo creo que es una lección importante. Excelente. ¿Por qué narrar las cosas de una manera si las puedes narrar de otra? O sea, ¿cuántas formas de exponer una situación existen? Ok. ¿No? Entonces, a veces nos casamos con una manera de enunciar y redactar las cosas. Hay que ensayar la narrativa de situaciones jurídicas. Sí, ahorita va a explotar la computadora, todos se van a tirar de pecho, golpes de pecho, porque imagínese el hecho de pensar otra forma de argumentar que no sea el silogismo, como por tantos años se ha manejado así, que es interesante porque sí, o sea, ¿quién dice que así tiene que ser, no? O sea, ¿por qué clavarse en esta forma? Pero imagínese, si aún tenemos problemas con silogismo, no, hombre, muchos abogados se tirarían ahorita. O, sí, o bueno, o tus premisas menores, narrarlas por forma que cuadren con tus premisas mayores, ¿no? Con las normas. Que es el reto, como usted lo decía, porque si no hay conector o no puedes precisar eso. O la otra cosa, búscate jurisprudencia, búscate doctrina que te ayude a interpretar la norma para encontrar que en tu narrativa de caso particular encuentras el término medio. Y por ejemplo, hay otras formas de ahorita que lo menciona, yo hablo sobre todo para cuestiones donde ha imperado mucho un sistema jurídico romano, ¿no? Pero tengo entendido, por ejemplo, que en un sistema anglosajón no utilizan el silogismo jurídico como tal, utilizan otro tipo de razonamientos, ¿no? De casos o Así es. etcétera. Entonces ahí sí podría también caber esto, o sea, ¿por qué no modificar y empezar a innovar en otras formas también de argumentar? Yo creo que el hecho de la inserción de la oralidad en nuestro sistema jurídico, primero en materia penal y luego ahora en civil y mercantil y en laboral,
Ujú. O sea, aunque ahí tiene ya el nuevo sistema tiene una parte escrita, pero tiene otra oral. Creo que lo interesante es que cada vez nos vamos a parecer más a un mundo anglosajón. Vamos a ser como Canadá, como Quebec, que Ah, tiene un sistema mixto ujú, entre civil y anglosajón, ¿no? Entre ujú, common law y civil law. ujú. Así están los canadienses de Quebec, que me parece que es interesante, o de Montreal. Eh, y, y te voy a decir una cosa que me parece que es importante y es bueno que ocurra. Otra cosa, y esto es una cosa que detectamos estando yo todavía en la Procuraduría, te lo comento porque lo vi. Sí. Por ejemplo, lavado de dinero, narcotráfico. Son cosas que ya no se quedan solamente en un lugar, no solamente es México. Ujú. Tenemos que ver cárteles y asociaciones delictivas que van desde Colombia, Así es. pasando por Centroamérica, llegando a México y llegando a Estados Unidos o Canadá. No puede haber operaciones coordinadas ni por las fiscalías ni por los poderes judiciales si no operan los lenguajes semejantes. Imagínate el protocolo de Estados Unidos, que es de common law, con un sistema mexicano de Sí. sistema tradicional. No puedes tú cerrar la pinza entre Estados Unidos y México, y menos entre Colombia, porque tendría sistemas diferentes. Tienes que tener una visión global de la región donde tienes que atacar el asunto, ¿no? La enfermedad no está en México nada más, es una enfermedad global Mm. o localizada de una manera. Los ingleses tienen un término que me parece sensacional, no sé cómo traducirlo al español, que es glocal, que es global y local, ¿no? Mm. Tal vez sería el término en español glocal, ¿no? Pues sí. Local. O sea, es un asunto que tienes que atender aquí, pero que todo está ocurriendo en una región donde hay varios países. Oh, Entonces necesitas sistemas jurídicos y metodologías procesales semejantes para atacar el mismo problema, ¿no? Sobre sí. todo, y por ejemplo, el lavado de dinero, que es interesante cómo va de un país a otro, ¿no? Son temas que son retos para el derecho. Y fíjate que la argumentación jurídica ya no se queda en un solo país, sino que tiene que atender a estrategias jurídicas globales. Sí. Entonces, eso es bien interesante. Cuando me preguntaban, tú que estás en una universidad privada, ¿no? ¿Quién es tu principal competidor, la UNAM o la Libre de Derecho? Les digo, a ver, para la UNAM, para la UAM, para la Libre de Derecho, para la Panamericana, para quien quieras, el gran competidor no somos nosotros, son Harvard, Yale, Así es. Stanford. Y dicen, no sea usted payaso. No, pues claro que sí, porque esos cuates, Walmart México trae estrategas jurídicos de allá, ¿no? Contrata talacheros aquí en México. IBM o Mac trae estrategas jurídicos de otras partes del mundo y compiten con nosotros, ¿no? Lo interesante es que hoy en día, egresados de la Nacional, de la UNAM, egresados de la UAM, de la Panamericana, de la Libre, ya están también a nivel de competencia extranjera, de firmas y despachos internacionales se lo están llevando, organizaciones internacionales se están llevando abogados mexicanos competentes para hacer estrategia jurídica en otra parte. Y el desarrollo de destrezas y habilidades como el razonamiento legal y la argumentación jurídica te permite saltar de un sistema jurídico a otro. Entonces también es una herramienta muy útil la argumentación, porque te permite aprender a pensar, no solamente con el silogismo, sino aprender esas otras formas de lenguaje jurídico, y es como si aprendieras otros idiomas. La argumentación te permite entender esos otros idiomas y hacer enlaces conectivos de una metodología con otra. Y es la que nos va a permitir trabajar con abogados de Rumania, de Polonia, Ujú. de Suecia, en México, ¿no? Este es el futuro del derecho. El futuro del derecho es un futuro no solamente del derecho internacional, es un derecho local. Y vaya que sí, vaya que sí. Pues doctor, realmente muchas gracias por su tiempo. El tiempo es bien envidioso. Siempre, le digo, en cada programa se va y no nos da ni una pizca más.
nos delimita y no debe ser así, pero no quisiera yo terminar este gran programa, sobre todo con la invitación abierta de que sea la primera de muchas otras participaciones, doctor, en este espacio, y preguntarle qué le aconsejaría a estos futuros abogados, estos estudiantes, que tal vez ven inclusive en la argumentación jurídica pues un fuerte para que puedan desenvolverse en todas las áreas que ellos quieran dedicarse. Bien, yo lo que recomendaría es que no se casaran con un autor ni con una metodología, ¿no? Ni con una teoría. Uh-huh. Yo siempre he pensado que las metodologías y las teorías son como ejercicios, ¿no? Es como hacer pesas, ¿no? Hoy jalas de esta manera, otra vez jalas de esta manera. Y la verdad es que cada teoría te da una destreza y habilidad distinta. Yo sugeriría que uno no se casara con una sola forma de hacer ejercicio, ¿no? Entonces, entender las otras teorías, comprenderlas, ejercitarlas, te da un amplio desarrollo cognitivo y una habilidad en el campo de la argumentación en la medida que vas combinando más elementos. Repito, es como la cocina. Son herramientas. La argumentación son herramientas. Entonces, hay que aprender a usarlas todas y aprender a manejarlas con destreza, practicarlo, ¿no? Excelente. Pues ese ya es un gran consejo. Doctor Juan Abelardo, gracias. Gracias por su disponibilidad. Sabemos que su agenda también es apretada, pero como lo dije al inicio del programa, agradecemos siempre la buena voluntad para compartir con los jóvenes sus experiencias y su gran conocimiento. Agradecemos mucho al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general, nuevamente a la doctora Sonia Venegas como secretaria académica, pero sobre todo a ustedes que nos ven, por favor suscríbanse a nuestro canal para que día con día reciban todo el nuevo contenido que tenemos para ustedes, regálenos un like y sobre todo difundan, porque pues el gran papel y la finalidad de este programa es la comunicación y la difusión de la cultura jurídica, y muchas veces estos temas pueden serle de gran ayuda y gran utilidad a un amigo, un vecino, un familiar. No lo sabemos a qué personas podemos dar mucho bien con esto, y pues sobre todo agradecer a nuestro invitado estrella del día de hoy. Muchas gracias, doctor, y de verdad fue un gusto muy ameno platicar con usted el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, Juan, y hasta la próxima. Perfecto, pues nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.